Buenos días, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Enid y por supuesto a todos los miembros del capítulo del Casanare por esta invitación tan especial. Bien, el tema del día de hoy es las medidas de aseguramiento en el proceso penal. Las razones por las cuales he escogido este tema pues fundamentalmente son dos. La primera, pues que precisamente a través de la imposición de medidas de aseguramiento dentro de ese proceso penal se han venido violando en los últimos años de manera sistemática derechos fundamentales de los procesados. Y la segunda razón es que este panorama desafortunadamente no solo se presenta en Colombia, sino que es común a varios países de Latinoamérica, razón por la cual podemos tener más o menos como una mirada un poco más global del tema. Bien. En relación con nuestra situación, con la situación de la medida de aseguramiento en Colombia, uno podría resumir el panorama de qué está pasando con las medidas de aseguramiento en nuestro país a partir, digamos, de 4 puntos. El primero, hay unas nuevas dinámicas políticas que especialmente se concentran en el populismo punitivo, que lo que hacen es asignarle una función omnipotente al derecho penal, querer volver el derecho penal la herramienta a través de la cual se pretende brindar seguridad a la ciudadanía y prevenir la delincuencia. Y un ejemplo de esto, solo para que miren cómo es una tendencia que realmente va en evolución, es la ley que sancionó esta semana el presidente, que es la ley 1908, en la cual, a partir, digamos, de una revisión de normas de bandas criminales y de grupos armados organizados, dentro de muchas disposiciones, digamos, que se trataron en esa ley, una especialmente es la ampliación de términos de libertad provisional para personas que están vinculadas a procesos penales por este tipo de delitos. Y no vayamos muy lejos, si ustedes miran, en el año 2011 se expidieron las leyes de seguridad ciudadana y el Estatuto Anticorrupción, que a partir de los delitos que cubren estas leyes, pues realmente tienen disposiciones muy similares y que en la actualidad siguen vigentes. En segundo lugar, es que para lograr este cometido del derecho penal de asignarle esas funciones omnipotentes, se ha ampliado entonces la detención preventiva a situaciones que desbordan las finalidades procesales. ¿A qué me refiero acá? Originalmente las medidas de aseguramiento dentro del proceso penal surgen es como una forma de conservar el proceso, surgen como una medida para prevenir que se pueda alterar el proceso. Sin embargo, a partir, digamos, de esta nueva concepción de ese derecho penal, un poco más de seguridad que de prevención, lo que se busca es que a través de las medidas de aseguramiento se cumplan fines que son asignados a la pena. Es decir, se demanda de la medida de aseguramiento ya no un fin de prevenir que el proceso no se dañe, sino lo que se demanda es lograr darle una prevención general, negativa o general positiva o especial a la medida de aseguramiento, invirtiendo de esta forma la finalidad de la pena con la finalidad de la medida de aseguramiento. En tercer lugar, desafortunadamente todos los actores del proceso penal de alguna manera somos, digamos, responsables de lo que está pasando y en la práctica vemos consecuencias, digamos, muy nocivas de esto. ¿Cuáles son? O por lo menos las principales. Primero, la sistemática violación de derechos fundamentales del procesado dentro del procedimiento penal. La segunda, el consecuente hacinamiento carcelario y por supuesto las condiciones inhumanas de reclusión que ustedes todos saben que tenemos en nuestro país. Y la tercera es la responsabilidad patrimonial del Estado por las demandas que continuamente enfrenta por razón de la privación injusta de la libertad. Y aquí, por ejemplo, un dato muy reciente y es que la Corte en la sentencia SU 072 de este año, que es de julio, de principios de julio tal vez, precisamente revisó cómo había venido evolucionando la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la privación injusta de la libertad y tomó como una versión un poco más restrictiva de lo que había venido diciendo el Consejo de Estado. Pero si ustedes miran, cuando esa sentencia salió reseñada hace pocos días en Legis, allí mismo se publicó la respuesta que dio la Fiscalía General de la Nación a un derecho de petición en el cual le decían o le preguntaban a la Fiscalía cuántas demandas había perdido el Estado en relación con privaciones injustas de la libertad. Y no les voy a contar lo que dice de todos los años, pero miremos solo los dos últimos. En el año 2017, según los datos de la Fiscalía, el Estado fue condenado en 511 procesos por privación injusta de la libertad y la indemnización asciende a 143.000 millones de pesos. Y en lo que va del 2018, apenas unos 6 meses, van 166 procesos en los que la Nación ha perdido y ya está condenada a 54.000 millones de pesos por privación injusta de la libertad. Entonces,
como podrán, digamos, ver ustedes, o sea, no es solo un tema de sensibilidad desde el punto de vista de la afectación de derechos de una persona, de un ser humano, sino que adicionalmente el componente fiscal y económico de este tipo de violaciones dentro del proceso, pues tiene una repercusión importantísima. En cuarto lugar, que es el cuarto punto del panorama al que nos referimos, es que esta situación no ha sido ajena a los organismos internacionales. Por el contrario, los organismos internacionales han intervenido y han presentado informes en relación con esa situación y precisamente les ha llamado la atención que en Colombia exista una privación tan alta de la libertad durante el tiempo del proceso y las consecuencias que esto trae, vuelvo y les digo, desde toda índole. Entonces, a partir de allí y desde un punto de vista estrictamente académico, voy a hacer algunas propuestas que tienen como mera finalidad, desde el punto de vista, reitero, académico, contribuir a que precisamente se racionalice el uso de las medidas de aseguramiento dentro del proceso y que se usen de forma razonable y de una mirada tal vez un poco más humana. ¿Por qué? Porque es que no podemos desconocer que dentro del proceso penal tenemos a un ser humano, no tenemos, digamos, un asunto de carácter netamente económico, sino tenemos en las manos y en juego la libertad de una persona que no está condenada, de una persona que simplemente está señalada de haber cometido una conducta punible, es decir, de una persona a la cual le debemos garantizar su presunción de inocencia. No puedo desconocer que, por supuesto, cuando se impone una medida de aseguramiento se mengua la presunción de inocencia, pero eso no significa que se pierda. Bien, entonces a partir de allí, la estructura de la conferencia son tres partes. La primera, un marco teórico, muy resumido, pero digamos lo más relevante a efectos de la conferencia, frente a las medidas de aseguramiento. La segunda es cuáles son las principales causas que generan que esa situación se esté presentando hoy en día, es decir, ese uso irracional de las medidas. Y el tercero son unas breves propuestas. Entonces paso al primer punto, que es el marco teórico. Como les decía, pues el marco teórico de las medidas de aseguramiento puede ser muy amplio, entonces simplemente nos vamos a limitar acá como a los puntos más específicos y más relevantes. ¿Y qué sería lo más relevante? Primero, desde el punto de vista del derecho internacional, es indispensable tener en cuenta la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y los pronunciamientos que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a las medidas de aseguramiento. Y uno podría casi que resumir, digamos, el postulado o el pronunciamiento de la Corte en los siguientes puntos. El primero, que para que una medida de aseguramiento dentro del proceso sea legítima, es indispensable que sirva para fines eminentemente procesales o netamente procesales. ¿Esto qué significa? Que la medida de aseguramiento se debe usar dentro del proceso para lograr conservar el proceso, no para buscar seguridad en la ciudadanía o evitar que una persona pueda seguir delinquiendo, porque eso es tarea de la pena. En segundo lugar, podemos decir que a partir de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana existen como unos estándares mínimos que deben cumplirse en cualquier país que esté adscrito a esa convención para que sus medidas de aseguramiento sean, digamos, convencionales. Entonces, esos estándares serían, en primer lugar, que los fines de la medida de aseguramiento deben ser estrictamente preventivos. ¿Eso qué significa? Que la medida de aseguramiento no tiene un fin retributivo como sí lo tiene la pena, solamente tiene un fin preventivo. Fin preventivo no en relación con la sociedad, sino en relación con el proceso. En segundo lugar, que se trata de medidas que deben respetar la garantía de presunción de inocencia. En tercer lugar, que se trata de medidas que deben ser excepcionales, es decir, la regla general debe ser la no privación de libertad dentro del proceso penal y la excepción, la privación de libertad. Desafortunadamente, esa regla está prácticamente invertida en Colombia, donde casi que la regla general es la privación y la excepción es la no privación de libertad. Adicionalmente tenemos la proporcionalidad que debe leerse desde dos puntos de vista. Una proporcionalidad abstracta, que esa ya la hizo el legislador, digamos esa es la que ya está en la ley. La que necesitamos acá y tal vez es donde podrían presentarse mayores problemas es la proporcionalidad en concreto, es decir, cuando yo voy a imponer una medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, tengo que verificar que la medida que yo aplique sea realmente una medida efectiva para garantizar uno de los fines para los cuales la estoy imponiendo. Es decir, si yo estoy imponiendo una medida para conservar la prueba del proceso, pues debe haber una relación y debe haber una proporción entre la medida que impongo y el fin que pretendo garantizar. En quinto lugar,
está el mérito sustantivo. ¿A qué se refiere con esto? En nuestro caso, por ejemplo, el mérito sustantivo de la medida de aseguramiento estaría recogido en el artículo del código que dice que debe haber una inferencia razonable de autoría o participación para que se imponga la medida. ¿Eso qué significa? Inferencia razonable de autoría y participación, pues realmente es un concepto muy amplio. Lo cierto es que debe entenderse que siempre la inferencia razonable de autoría y participación está dirigida no a decir que una persona se considera autor o partícipe de determinado comportamiento delictivo, sino que existen los elementos de prueba que justifican, primero, que la conducta es típica, porque es que yo no puedo ser autor o partícipe de una conducta que no sea típica. Necesariamente, dentro de la frase inferencia razonable de autoría y participación, está involucrado el concepto de tipicidad. Si yo no tengo demostrado los elementos de la tipicidad de la conducta, pues mal podría yo establecer que hay una autoría, porque la autoría no se predica de un comportamiento atípico, se predica de un comportamiento típico. En sexto lugar, la provisionalidad, es decir, la medida no debe durar todo lo que dura el proceso, la medida debe durar lo que se necesita para garantizar el fin por el cual se impuso, y esto viene atado en parte con el séptimo requisito, que es el plazo razonable. ¿Eso qué significa? Que la persona que sea privada de la libertad lo debe ser dentro del proceso solo en un plazo estrictamente necesario para lograr los fines. No puede extenderse y no puede mantenerse esa concepción de que casi que lo que se está haciendo es imponer una pena anticipada. Y en octavo lugar tenemos la gradualidad, que lo que significa es que siempre deben preferirse medidas no privativas de la libertad por encima de medidas privativas de la libertad, y que solo cuando las medidas no privativas sean absolutamente innecesarias para garantizar el fin que se persigue, podemos imponer las privativas. Y sobre este punto, de alguna forma, digamos, Colombia ha avanzado y ha venido, digamos, tratando como de cumplir con esos requisitos. Y, por ejemplo, existen leyes como la 1760 del 2015 en las que se ha tratado precisamente de lograr esa finalidad un poco más garantista de la medida y más humana. ¿Qué es lo que sucede? Que si uno mira realmente esas leyes, uno ve que aquí como que siempre ha estado como una pelea y una tendencia entre hagamos un proceso penal garantista, pero al mismo tiempo no dejemos de utilizar el proceso penal para darle seguridad a la sociedad. Entonces uno encuentra que esas leyes en una misma disposición, digamos en una misma norma o en normas separadas, terminan condensando disposiciones garantistas con disposiciones de un corte absolutamente peligrosista y de no derecho penal, sino derecho de seguridad ciudadana. Entonces, bien, el segundo punto del marco normativo que considero relevante es lo que tiene que ver ya específicamente con nuestra legislación y nuestra jurisprudencia. Desde el punto de vista de nuestra legislación, pues debemos necesariamente empezar con el artículo 250 de la Constitución Política, en el cual están las finalidades de la medida de aseguramiento. Y lo que dice el artículo 250 de la Constitución es que existen tres finalidades para imponer una medida de aseguramiento: o porque es necesario evitar la obstrucción de la justicia, o porque es necesario lograr la comparecencia de la persona al proceso, o porque es necesario evitar un peligro para la comunidad o la víctima. A partir de allí, podemos decir, con base en lo que mencionamos antes de la Convención Interamericana, que las dos primeras finalidades constitucionales, es decir, evitar fuga y evitar obstrucción de justicia, pues son realmente finalidades que encuentran un respaldo en la Convención Interamericana, mientras que la tercera finalidad, que es la de evitar un peligro para la comunidad o la víctima, precisamente es de las más cuestionadas, no solo porque no tiene, digamos, ese amparo desde el punto de vista de la Convención, sino que realmente se sale, por decirlo de alguna forma, de lo que se persigue a través de una medida de aseguramiento. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Hoy debemos, digamos, reconocer que a través de esa ley 1760-2015 de las que le hablaba antes, si bien se incorporaron avances importantes en relación con el término de la privación de libertad, también se incorporaron disposiciones bastante discutibles. Por ejemplo, esa ley quiso establecer cuáles eran los criterios para decir cuándo hay un peligro para la comunidad o la víctima, porque aquí siempre, digamos, la discusión ha sido, y dígame cuándo hay un peligro para la comunidad, o sea, yo como juez, yo como funcionario, ¿cómo mido el peligro? Entonces, esta ley, pues desafortunadamente no le ayudó mucho, al contrario, creo que le complicó más las cosas al juez, porque menciona en un parágrafo, y lo cito textualmente, que está en el artículo 308, que el juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento.
Aquí, pues realmente el juez queda en una encrucijada imposible de solucionar, porque es que si le están pidiendo que valore si en el futuro va a tener unos requisitos, pues es porque o no los tiene en este momento y tendría que hacer casi que es un ejercicio de futurología para saber si después los va a tener o no los va a tener. Y con lo cual, pues realmente lo que le estamos pidiendo al funcionario es, primero, que haga lo imposible y segundo, pues que simplemente se fundamente en la sospecha para decir si en el futuro va a pasar una cosa o va a pasar otra. Es decir, pues claramente, primero no le ayuda y segundo lo que hace es reforzar una violación del principio de urgencia y de necesidad de la medida. Ahora, desde el punto de vista de la Corte Constitucional es importante tener en cuenta que la Corte en una reiterada jurisprudencia ha venido sosteniendo que esa finalidad del peligro para la comunidad o la víctima sí es una finalidad constitucional, porque para la Corte, digamos, ese ha sido como el argumento reiterado, lo que justifica que esa finalidad exista es que debe prevalecer el interés general y la obligación del Estado de asegurar la convivencia pacífica. Y es digamos, una postura, pues desde mi punto de vista equivocada, pero se reiteró hace muy poco en la sentencia C-469 de 2016, en la cual la Corte conoció sobre la constitucionalidad precisamente de esas disposiciones de la Ley 1760 del 2015 que incluyeron algunos criterios para regular digamos, el peligro para la comunidad. Y la Corte dijo allí que consideraba que si era una disposición constitucional esta del 310, estos numerales que están en el 310, a partir del argumento de que se trataban de circunstancias de carácter fáctico, o sea que eso eran prácticamente unos hechos indiscutibles. Pero si uno mira el 310 y los numerales que trae el 310, ¿qué es lo que le dice al funcionario? Para que usted pueda valorar el peligro para la comunidad, tenga en cuenta esto, pues realmente no son unos hechos como lo pretende ver la Corte, no son unos hechos como tal, o sea, hay unas circunstancias que uno podría entender que sí son fácticas, pero en últimas las circunstancias fácticas requieren de una valoración por parte de un funcionario. Y entonces si miramos, por ejemplo, el numeral segundo del artículo 310, pues se desvirtúa totalmente la conclusión de la Corte. ¿Por qué? Porque el numeral segundo del 310 dice que para que un funcionario pueda valorar el peligro para la comunidad debe tener en cuenta la cantidad de delitos y la naturaleza de los mismos. Entonces, si uno mira la cantidad, uno dice, ¿quién establece la cantidad? Pues el ente acusador, que es el que hace la imputación. Entonces, yo puedo hacer un concurso de tipos penales real o puedo hacer un concurso aparente de tipos penales y donde había realmente 2 comportamientos, pues puedo derivar 5. ¿Y qué tiene eso de objetivo? Pues nada, porque realmente yo estoy construyendo la imputación jurídica, yo no estoy construyendo la imputación fáctica, pero lo que me está dando aquí, el límite de la medida no es la imputación fáctica, sino la imputación jurídica que elabora el funcionario. Pero adicionalmente, la pregunta aquí es, ¿y qué quiso decir el legislador cuando dijo la naturaleza de los mismos? Es que no dijo nada más. Para mí, bajo mi interpretación, por la naturaleza de X delito puede ser un delito que afecte a la comunidad, pero para otra persona puede que no. Realmente el criterio de naturaleza del delito es un criterio abierto, abstracto, volátil, que en última se puede acomodar a lo que yo quiera decir. Entonces, pues realmente hasta aquí tampoco es que hayamos avanzado realmente mucho con la ley 1760. Quiero sí aclarar una cosa, en esa sentencia hay un salvamento de voto del doctor Alberto Rojas, que precisamente partiendo de criterios relacionados con la violación de derechos fundamentales, dice claramente el artículo 310 es un artículo inconstitucional. Ahora, el cuarto punto desde lo que tiene que ver con el marco normativo es que debe tenerse en cuenta que la Carta Política, cuando habla de las medidas de aseguramiento, dice que simplemente deben ser las medidas necesarias para lograr esas 3 finalidades, pero en ninguna parte dice que las medidas necesarias para lograr esas 3 finalidades tengan que ser de forma indispensable la privación de libertad. Pero pues desafortunadamente aquí siempre se ha venido identificando medidas de aseguramiento con privación de libertad y realmente el uso de las medidas de aseguramiento no privativas está de alguna forma subvalorado. En quinto lugar, tenemos que el legislador, si bien creó un catálogo de medidas de aseguramiento privativas y no privativas, este catálogo desafortunadamente tiene unas limitaciones desde el punto de vista normativo que le impiden al funcionario que las va a aplicar muchas veces aplicar una medida no privativa, digamos que existiendo las herramientas en el código para hacerlo. ¿Por qué? Porque se crean, o la forma de legislar es taxativa y entonces aquí lo que se dice es, para estos casos usted nunca podrá dictar una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Y con esto lo que sucede es que muchas veces, en casos en los que existirían o se darían los presupuestos para imponer una medida no privativa, el funcionario será obligado o a no decretarla o
a decretarla más restrictiva porque la ley no le permite tomar una decisión, por decirlo de alguna forma, intermedia. Ahora, entonces hasta aquí podemos decir que por lo menos nuestro marco normativo pareciera que se encuentra por lo menos formalmente de acuerdo con, digamos, esas normas de carácter internacional y, digamos, con una protección de derechos fundamentales. No obstante, en la práctica existen de alguna forma muchos vicios que generan que eso no se pueda cumplir y que por eso lleguemos a las estadísticas que veíamos al principio de condenas en contra de la nación sumamente elevadas, no solo en monto sino en número, por privación injusta de la libertad. Y que, pues por supuesto, tengamos índices de reclusión altísimos, hacinamiento en las cárceles y pues violación de derechos fundamentales en el proceso. Entonces pasamos aquí al segundo punto, y es: ¿cuáles son entonces esas principales causas de ese uso indiscriminado de las medidas de aseguramiento? Ya vimos que normativamente por lo menos pareciera que tenemos un marco legal que podría ayudarnos, pero ¿cómo ese marco legal, digamos, en la realidad presenta alguna especie como de deformación? Entonces, debo decir que pues esto es una situación que no se le puede atribuir a un sujeto en particular, es una situación en la que participan las tres ramas del poder público, la sociedad misma y adicionalmente los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque todos ellos, precisamente a través de esa idea deformada de lo que es justicia, es lo que, digamos, ha traído a que hoy en día el funcionario casi que se vea en una encrucijada al momento de determinar si impone o no impone una medida de aseguramiento. ¿A qué me refiero? Primero, se ha presentado un constante aumento de los mínimos de las penas precisamente para que los delitos que no tenían 4 años en el mínimo y que no cumplían con el requisito objetivo para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad lo tengan. Entonces aquí ustedes ven que acá ha sucedido que muchas veces empieza a reiterarse de alguna forma un delito o los medios lo empiezan a presentar de manera reiterada. Entonces, ¿qué le dicen al funcionario? Es que usted tiene que imponerle medida de aseguramiento. El funcionario dice: ¿y yo cómo se la impongo si es que no tiene 4 años en el mínimo? Sencillo, le tramito una ley que le suba a 4 años el mínimo y le soluciona el problema. Y entonces, si ustedes miran, realmente hoy tenemos un estatuto penal sustantivo totalmente desarticulado. Cuando la ley 599 del año 2000 salió, existía una mínima proporcionalidad y una lógica en los delitos y en las penas. ¿Por qué? Porque se hizo una escala de los bienes jurídicos y se dijo: aquí están los más importantes, los que están en la mitad, los que resultan menos importantes, y se asignaron unas penas de acuerdo, digamos, a esa estructura. Si nosotros vemos hoy lo que ha pasado del 2000 hacia acá, han sido 18 años en los cuales el código se ha reformado aproximadamente 3 veces por año, y por eso tenemos 58 reformas al Código Penal. Y si uno mira las reformas, pues precisamente no son las más garantistas. Las reformas son o incluyendo tipos penales nuevos o creando tipos penales que aumentan las penas para que se permita la privación de libertad. Y con esto tenemos que el 60% de los delitos que están en el código admiten privación de libertad, por lo menos por el requisito objetivo, es decir, tienen 4 años en el mínimo. ¿Y eso a qué nos lleva a decir? Pues que el requisito o el estándar de excepcionalidad que se exige en la Corte Interamericana y en la Convención Interamericana pues no se cumple. O sea, el 60% no puede ser una excepción. Bien, el segundo punto es que existen muchas normas que impiden o restringen la utilización de medidas no privativas de la libertad para ciertos delitos, y en parte es lo que habíamos visto antes, es decir, leyes como la 1142 de 2007 y la 1474 de 2011 que terminan asignándole al derecho penal funciones policivas y funciones de seguridad ciudadana que realmente pues no tiene. En tercer lugar, tenemos las fallas de la Administración de Justicia ya muy específicas y que podemos citar acá. Primero, existe una tendencia a realizar en muchas ocasiones imputaciones sobredimensionadas y fraccionadas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero justificar que hay un peligro para la sociedad y tengo un comportamiento que me puede dar para un concurso aparente de 4 o 5 tipos penales, si yo imputo el concurso aparente, así después en el juicio me digan que no eran 4 delitos sino 1, lo cierto es que con la imputación del delito estoy haciendo una imputación sobredimensionada que tiene 2 efectos. Uno, para negociar, que es lo que normalmente sucede, porque si yo voy a negociar algo, pues necesito tener más delitos para negociar. Y 2, que lo que estoy generando es artificialmente, digamos, una finalidad de
la medida que en últimas no existe. Y cuando hablo de imputación fraccionada, me refiero a los casos en los cuales hay un comportamiento que genera un concurso de tipos penales que deberían investigarse en un solo proceso, que por conexidad procesal se deben llevar bajo una misma cuerda procesal. ¿Y qué es lo que sucede? Que se rompe de manera irregular la conexidad para yo tener la posibilidad de iniciar varios procesos al tiempo. Y al iniciar varios procesos al tiempo, pues lo que estoy es generando oportunidades adicionales de privación de libertad. Ahora, en segundo lugar, presión mediática. Desafortunadamente aquí la sociedad se ha hecho una idea de justicia a partir de imposición de medidas de aseguramiento. Hay una idea ficticia de justicia porque la gente cree que la justicia es que capturen 10 personas e inmediatamente le impongan una medida de aseguramiento y que quede privado de la libertad. Si a los 3 o 4 años lo absuelven, demanda al Estado, se gana 5.000 millones de indemnización con la plata que van a pagarle de todos los impuestos de nosotros, ya a nadie le interesa. La gente simplemente queda con la idea de justicia en el momento de imposición de la medida. Entonces, ese es el problema de la idea ficticia de justicia. Es una idea según la cual la justicia no es la sanción definitiva que impone un juez. La justicia es que esa persona específica se vaya a prisión en el proceso. ¿Y por qué? Precisamente porque se ha asociado o se ha deformado la finalidad del derecho penal, en la medida que lo que se le está pidiendo es que sea un instrumento de seguridad ciudadana. Entonces, pues desde este punto de vista, tampoco, digamos, habría como una funcionalidad de la medida. Ahora, en tercer lugar, el populismo punitivo al que me refería al principio, que aquí realmente debo ser, digamos, muy sincera con relación a algunas declaraciones, por ejemplo, que hacen las personas que hacen parte de la política o del gobierno, que presionan a los funcionarios judiciales para que tomen decisiones en un sentido y otro, y ustedes lo ven todos los días. Aquí capturan 5 personas en un lugar y sale el presidente o el gobernador, el alcalde, dice, es que tienen que capturarlos, y si no lo capturan, entonces investigo al juez que lo dejo libre. Entonces, realmente lo que se presenta es como un sistema, pues, esquizofrénico de alguna forma, en la medida que no puede funcionar bien, porque es que nadie, digamos, ayuda para que funcione bien. Y si hay una presión sobre el funcionario diciéndole, es que usted los captura o yo los mando a investigar, pues tampoco puede funcionar, digamos, correctamente el criterio. Ahora, en cuarto lugar, es que aquí se ha optado por resolver las tensiones entre la eficacia de la justicia y la libertad, cargándole el problema a la libertad. ¿A qué me refiero? Cuando sale una persona libre por vencimiento de términos, aquí la solución que le da el Estado no es vamos a ver cómo le ayudamos a la justicia para que pueda ser más eficiente y para que los términos que tienen se puedan cumplir. No, la solución es vamos a sacar una ley, vamos a triplicar los términos de privación de libertad. Entonces, al que íbamos a tener privado de la libertad 6 meses, ahora lo vamos a tener privado de la libertad 1 año y medio. E igual en 1 año y medio no le voy a resolver el problema, igual va a salir, igual va a imponer una demanda, va a interponer después una demanda de privación de la libertad. Entonces, realmente es como una posición del Estado absolutamente inconsciente de lo que está pasando, porque el Estado pretende solucionar el problema de la eficacia de la justicia a través de la imposición de normas que lo que hacen es ampliar los términos de libertad provisional y por supuesto no le ayudan a la justicia a ser más eficiente. Finalmente aquí al Estado no le está interesando por qué esa administración de justicia no funciona correctamente. Lo que le está interesando es yo tengo que darle una respuesta a esa sociedad que me dice cárcel, 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 y si la única forma de eso es solucionar el problema de lo que me pide la sociedad a través de más cárcel, pues lo hago así. Ahora, miren unas cifras. En el año 2015, en enero de 2015, teníamos 41.133 personas privadas de la libertad por razón de detención preventiva, de las cuales 7.300 tenían más de 2 años privadas de la libertad por medidas de aseguramiento. En el año 2015 sale la ley que les cuento, la 1760, que supuestamente pretende humanizar un poco más el tema y recorta los términos de privación de libertad de forma global a 1 o 2 años. Esa ley no rigió ese año, ustedes lo saben, porque dijeron que no, que para el año entrante, porque vamos a quedarnos con 1 año para ser eficientes en 1 año. Llegó el año entrante, llegó el 2016 y no lograron, por supuesto, hacer más eficiente, digamos, el sistema de justicia en general. Entonces, ¿qué hicieron? Pues otra ley que fue la 1786 que dijo no, ya no va a empezar a regir este año, sino el año entrante. Y por eso fue que no empezó a regir en el 2015 ni en el 2016, sino en el 2017. Y si ustedes miran qué pasó entre el 2015 y el 2017, pues los procesos que en su momento decían no, es que se nos van a salir las personas que están privadas de la libertad por estos y estos delitos, entonces necesitamos terminar los procesos. Se vencieron los 2 años, las personas igual salieron libres y los procesos tampoco han terminado. Entonces, si uno compara esa estadística con la que hay a 31 de mayo de 2018 en el IMPEC, hay 38.000 personas privadas de la libertad. Es decir,
En 3 años hay una disminución de 3.000 personas, números que pues definitivamente dirían no ha sido mucho realmente lo que se ha logrado, seguimos teniendo una privación de libertad altísima, no sabemos si los 3.000 menos que tenemos son por esa ley o por otras razones, ustedes saben que aquí digamos intervienen factores múltiples, pero lo cierto es que por lo menos el panorama general no ha cambiado, o sea, seguimos teniendo un panorama de privación de libertad realmente digamos alarmante. Ahora, las propuestas, y con esto termino. Creo que uno podría, por lo menos, vuelvo y repito, desde el punto de vista netamente académico, hacer unas propuestas que tal vez podrían mejorar un poco la aplicación de o la restricción de la libertad en el proceso. Entiendo, como les dije antes, esto no es un problema exclusivamente jurídico, es un problema más social y político que jurídico, pero pues mientras llegan esos cambios desde el punto de vista social y político, pues por lo menos en algo podemos, digamos, ayudar. ¿Cuáles serían las propuestas? La primera, desde el punto de vista de las finalidades de las medidas. Si tenemos una finalidad de la medida que lo que pretende es evitar la obstrucción de la justicia, debe pedírsele a la Fiscalía cuando solicita la medida, no solo que diga que necesita esa medida para evitar la obstrucción de la justicia, sino por cuánto tiempo necesita realmente esa medida. Es decir, si la obstrucción de la justicia es que la persona posiblemente puede alterar la recolección de elementos materiales probatorios, pues hay que más o menos establecer un término que por supuesto pues no puede ser mayor al término normal. ¿Por qué? Porque el artículo 308 dice que uno puede pedir la revocatoria de la medida cuando han desaparecido los requisitos para dictarla. Entonces, cuando por ejemplo desaparece un requisito, si estamos hablando de obstrucción de la justicia, pues cuando se recaudó la prueba. Pero si el ente acusador no recauda la prueba dentro del término y yo tampoco conozco como defensa o como Ministerio Público, no puede haber ningún control y finalmente la medida termina extendiéndose por todo el término que da la ley innecesariamente, porque es muy probable que la prueba ya se haya recaudado. En segundo lugar, si estamos hablando de la protección a la comunidad, yo entiendo que la medida de protección a la comunidad, si bien teóricamente tiene muchas dificultades de fundamentación, prácticamente en la realidad, digamos, uno tampoco puede negarse del todo a decir puede ser en algunas ocasiones necesario. Lo que yo creo es que debe limitarse a su mínima expresión. ¿Y cómo podría limitarse que esa medida de peligro para la comunidad se aplique? Por ejemplo, primero que creando un catálogo cerrado de delitos realmente graves, por ejemplo, delitos de lesa humanidad. En esos casos, digamos, valdría la pena hacer un catálogo que diga esto sí es realmente grave y, por supuesto, apoyados, digamos, no solo en un tema de técnica legislativa, sino pues que haya por lo menos un estudio que permita saber cuándo realmente no solo hay un delito grave, sino que existe un peligro de reiteración de la conducta. Esto sería un ejercicio desde el punto de vista legislativo. Ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que siempre en esos casos tenga que imponerse una medida de aseguramiento. Lo que se haría es como un requisito objetivo de procedibilidad de decir solo procedería una medida de aseguramiento que pretenda contener el peligro para la comunidad cuando se trate de estos delitos, lo que no exime al funcionario, por supuesto, de hacer una valoración en concreto sobre la necesidad de la medida. En segundo lugar, que se redefinan los criterios para establecer cuándo hay peligro. Miren lo que hablábamos antes, o sea, realmente los criterios que le da el Código y el funcionario judicial para saber cuándo hay peligro y cuándo no hay peligro para la comunidad son criterios absolutamente abstractos. Son criterios en los cuales, digamos, uno puede argumentar lo que quiera, o sea, es un tema que termina siendo netamente argumentativo y es de lo que a alguien le parezca más grave. Entonces, mientras el criterio para valorar el peligro siga teniendo, digamos, esa amplitud y no solo la amplitud, sino ese nivel de abstracción que tiene hoy en día, pues realmente será muy difícil poder hacer un ejercicio en concreto de lo que de verdad genera un peligro para la comunidad que deba atacarse por una medida de aseguramiento. Frente a eso, como lo vimos, la ley 1760 hizo algunos cambios, pero pues realmente existen todavía muchos vacíos en relación con lo que debe entenderse como peligro a la comunidad. En segundo lugar, la segunda propuesta es desde el punto de vista del catálogo de medidas privativas y no privativas de la libertad. Yo creería que debe hacerse una inversión del plexo normativo, es decir, todas las medidas deberían ser principales, las privativas, las no privativas y la domiciliaria. No deberían existir medidas sustitutas en principio, sino todas deben tener el mismo nivel y que sea el funcionario a partir de una gradualidad el que establezca. En primer lugar, si a mí me sirve para el proceso y para el fin que yo pretendo, digamos, realizar, la medida no privativa, que se use la no privativa como un primer escalón. Pueden combinarlas, o sea, medidas no privativas tal vez hay 9, 10, etcétera. Digamos que hay muchas que podrían servir. Solo cuando se demuestre que las privativas es, digamos,
no son propicias para lograr esa finalidad, puedo pasar a una detención, pero siempre privilegiando la detención domiciliaria sobre la detención carcelaria. Habrá muchos casos en los que sea posible una detención domiciliaria, pero realmente aquí no se puede a veces, o porque él está excluido por el catálogo, o porque como la entienden sustitutiva, entonces el juez dice, pues como no me lo piden las partes, pues yo tampoco le puedo dar la domiciliaria, que es más o menos, digamos, la lógica que se ha venido diciendo. Esto es un proceso de partes y lo que usted me pide, y si no me pide, pues yo no se lo puedo dar, en pocas palabras. Ahora, en tercer lugar, ya cuando ninguna de las dos anteriores sirva, pues ahí sí podrá imponerse una medida, una medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario. La tercera propuesta es que, tratándose de garantizar el plazo razonable del que hablábamos al principio, si bien debe reconocerse el aporte de la Ley 1760 y de la Ley 1786 en el sentido de que se establecieron unos términos máximos para que haya privación de la libertad en el proceso, lo cierto es que a esa ley se le pasó que la privación, digamos, de derechos en el proceso penal no solo se refiere a la libertad, sino que las medidas no privativas de la libertad también son restrictivas de otros derechos. Si a mí me impiden salir de Yopal durante 6 meses, pues me están restringiendo mi derecho, por supuesto. No es una restricción tan grave como la de detención en establecimiento carcelario, pero hay una restricción de la libertad. Y desafortunadamente esa ley solo se refirió al plazo razonable en relación con las medidas privativas de la libertad. Entonces debe también digamos que concientizarse el Estado que las medidas no privativas también generan una restricción de derechos y por tanto frente a ellas también tiene que haber un plazo razonable. En cuanto al lugar, es indispensable revisar todas las normas que prohíben la aplicación de medidas no restrictivas de la libertad a unos catálogos específicos de delitos y en quinto lugar, debe repensarse. O arreglamos este Código Penal y lo volvemos a ordenar desde el punto de vista, bueno, no solo punitivo, pero aquí nos interesa el punitivo, por lo menos en relación con un catálogo de penas. Hoy en día es más grave, punitivamente hablando, un delito sexual que un delito como el genocidio. O sea, aquí existe, digamos, una desarticulación desde el punto de vista punitivo, donde en algunos casos podemos llegar a penas de hasta 90 años por delitos que, digamos, en nuestro catálogo, por lo menos teóricamente hablando del código, resultaría menos grave que los delitos que generan mayor afectación, que son los delitos contra la vida. Entonces, o lo organizamos nuevamente y le volvemos a poner, digamos, un orden a este código, o que no se descartaría, o tenemos que otra vez empezar a aumentar el mínimo para imponer la medida de aseguramiento, porque si lo queremos hacer excepcional, tenemos que movernos otra vez de ese límite de los 4 años. Seguramente para algunos, y esas propuestas ya se han hecho, la solución es elevar, que ya no sean 4 sino 6, pero pues allí seguramente lo que nos vamos a enfrentar es que dentro de 5 años, y yo estoy acá hablando con ustedes, les voy a decir que las medidas de aseguramiento, ahora todos los delitos tienen 6 años en el mínimo y ya no 4. Bien, con esto termino, pues reitero, es simplemente una propuesta desde el punto de vista académico. Aquí hay mucho que hacer desde el punto de vista social, político. Los abogados no vamos a resolver todos los problemas que tiene nuestro país, pero por lo menos podemos aportar desde algunos puntos muy específicos. Gracias.